¿Quién como Dios? Buenas noches. Quiero rápidamente en un corto video explicarte por qué los cristianos católicos tenemos imágenes y por qué no es pecado. Nuestros hermanos separados nos calumnian y dicen muchas veces que cometemos pecado de idolatría al tener imágenes. Vamos a ver que desde la Biblia Dios no solo no prohíbe las imágenes, sino que Él mismo manda hacer imágenes. Empecemos por los conceptos. El gran error está en que nuestros hermanos separados confunden un ídolo de una imagen. Y resulta que no es lo mismo. Un Dios falso es un ídolo. Cuando ustedes buscan en un diccionario la palabra ídolo, va a aparecer un Dios falso. Un Dios que no es Dios. Un ejemplo de ello. En la antigüedad, los paganos creían que el sol era un Dios. Actualmente en la India hay muchas personas que creen que las vacas son un dios. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es algo que le quita el primer lugar a Dios. Un ídolo es un dios falso, un dios inventado. Pero nosotros creemos en el Dios que tenemos. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y que está en el cielo y en todas partes. Un ídolo es un dios falso. Ahora, ¿qué es una imagen? Una imagen es una representación de algo o de alguien. ¿Ya? Sencillo. Para entender este tema, partimos de allí. Un ídolo es un dios falso. Una imagen es una representación de algo o de alguien. Por eso la Biblia nos enseña que el pecado se llama idolatría. Si Dios prohibiera las imágenes, el pecado se llamaría imagenlotría. Por eso vamos a ver unos pasajes bíblicos que nuestros hermanos separados utilizan fuera de contexto para decir que nosotros tenemos pecado de idolatría. Pero vamos a ver que en estas citas bíblicas lo que prohíbe nuestro Señor, nuestro Dios, son ídolos. Van a ver ustedes que antes del versículo o de la parte donde los prohíbe va a hablar de ídolos. Vamos a ver en este primer momento el Salmo 115, versículo 5, que es el que los hermanos separados utilizan. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Eso es lo que ellos argumentan respecto a nosotros. Ustedes tienen imágenes que no se mueven, que no hablan, que no escuchan. Pues naturalmente, ninguna imagen va a hablar, ninguna imagen va a escuchar, ninguna imagen va a caminar. Eso lo sabemos todos. Vamos a ver desde el versículo 3. Y allí nos vamos a dar cuenta que lo que prohíbe la Biblia son dioses falsos, ídolos. Cuando una persona crea una imagen y cree que esa imagen en sí misma es Dios, comete un pecado de idolatría. Escuchemos. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos. Plata y oro son sus ídolos. Lo que prohíbe acá la escritura son ídolos, dioses falsos. Y de esos dioses falsos no vas a hacer una imagen. Volvemos al ejemplo de la vaca. ¿Es malo tener una vaca? No. Pero si usted cree, como en la India, que esa vaca es Dios, ¿puede hacerlo? No. Pecado mortal. Una imagen. ¿Es malo tener una imagen? No. Pero si usted cree que esa imagen es Dios, pecado mortal. Pero nosotros los católicos no creemos que una imagen sea Dios en sí mismo. Una imagen es una representación. Es como las fotos que tenemos en nuestra billetera, en las casas. Es más, Éxodo 24 nos va a hablar de que prohíbe las imágenes, pero habla de las imágenes de los dioses falsos. Literalmente, los hermanos separados toman Éxodo 24 y dicen que no podemos tener imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni acá en la tierra, ni bajo de las aguas. Y dicen que la Virgen María está en el cielo, entonces por eso no podemos tener imágenes de ella. Pero vamos a tomar dos puntos. Uno, en Éxodo 24, ellos toman literalmente la palabra de Dios, pero vamos a observar que si realmente la tomáramos literal, no podríamos tener ninguna imagen, entre ellas las imágenes que están en los billetes, que muchos hermanos también reciben en el diezmo y esas imágenes no las rechazan. Escuchemos Éxodo 24, que es la que ellos utilizan. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos,
abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Entonces estamos observando que aquí el profeta dice, no te harás imagen, escultura de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni acá en la tierra, ni debajo de las aguas. Si eso es literal, no podemos tener ninguna imagen. Y nos damos cuenta que nosotros en la actualidad estamos llenos de imágenes, el dinero tiene imágenes, en las casas donde vamos hay imágenes, todo está hecho por imágenes. Es más, nuestro Dios nos creó a su imagen y semejanza. Para comprender este texto tenemos que leerlo desde el versículo 3 y nos vamos a dar cuenta que lo que provee aquí Dios es una imagen de un Dios falso, de un ídolo. Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. Repítelo. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses. Recuerde que la Biblia habla de dioses que no son Dios, idolatría. No podemos hacer una imagen de un Dios que no es Dios, de un Dios falso. Por eso los hermanos separados cometen ese error, porque no tienen claro el concepto de ídolo e imagen. El pecado se llama idolatría, no se llama imagenlotría. Quiero en este momento también darte la enseñanza de que muchas veces no sabemos qué es adorar. Y a veces se piensa que adorar es arrodillarse, o adorar es prender una vela, o adorar es tocar una imagen. Recuerden que el adorar es algo que únicamente se hace con Dios, con nadie más. ¿Tocar es adorar? No, porque tú tocas a tus hijos. Recuerda que es únicamente el culto que se le da a Dios. ¿Prender una vela es adorar? No, porque si fuera adorar, entonces los hermanos separados prenderían velas en sus cultos y no lo hacen. ¿Arrodillarse es adorar? No. Tú puedes adorar a Dios arrodillado, parado o sentado. Si arrodillarse fuera adorar a Dios, entonces un hermano que está en silla de ruedas no puede adorar a su Dios. No. Dice San Juan que los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir que no tienes que tener una posición específica, es del alma. Y en verdad tiene que ser en coherencia de vida. Ahora quiero mostrarte con unas citas bíblicas que la Biblia nos enseña que Dios no prohíbe las imágenes. Al contrario, vamos a escuchar que cuando Dios envió a Salomón a construir su templo, le dio instrucciones de cómo hacerlo. Y ustedes van a escuchar de la palabra de Dios que Dios le mandó construir imágenes de querubines en las puertas, en el altar, en las paredes. Vamos a escucharlo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. Talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche. Talló en el santuario dos querubines, y es una imagen de algo que está en el cielo. Un querubín es un ángel muy cercano a Dios. Y Dios le dijo que construyera no uno, sino 2 querubines en el lugar más santísimo. Y vamos a ver qué medidas tenían estos ángeles, estos querubines, si eran muy pequeños o si eran gigantes. De 10 codos de altura. Cada uno tenía 10 codos de altura, o sea 5 metros de alto. ¿Y de ancho? Un ala de un querubín medía 5 codos, y 5 codos también la otra ala. Entonces, hablando en castellano, estos querubines eran gigantes, tenían 5 metros de alto y 5 metros de ancho, y eran 2. Y Dios los mandó poner en el lugar más santo. Y no está mal, y no tiene que haber confusión, porque Dios prohíbe los ídolos, no las imágenes. Y estamos viendo acá que el mismo Dios, en el templo de Israel, donde se congregó Jesucristo también, habían 2 querubines inmensos. Vamos a ver ahora, en ese mismo templo, cómo estaban adornadas las paredes. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Esculpió todos los muros del templo, Esculpió todos los muros del templo. ¿Con qué? del santuario, de la nave, con bajorrelieves de querubines. Esculpió las paredes del templo con bajos relieves de querubines, de ángeles. ¿Y con qué más? Palmeras y capullos abiertos.
con palmeras y cabullos, flores abiertas. Imaginen este templo de Israel. En el lugar más santo, en el altar, 2 querubines gigantescos. En las paredes, totalmente esculpidas de querubines y de palmeras. Y no solo allí, las puertas también estaban llenas de imágenes. Primera de Reyes, capítulo 6, en el versículo 32. Vamos a escuchar que el templo en las puertas también tenía imágenes. Esculpió sobre ellos bajorrelieves de querubines, palmas y capullos abiertos. Igualmente en las puertas había querubines, palmas y capullos. Observemos que el templo de Israel tenía imágenes. Y recuerden que Jesucristo se congregaba allí y él nunca dijo nada de las imágenes, porque él sabía que eran representación de algo. Y no había problema, porque los judíos sabían que su Dios está en el cielo. Vamos a ver una cita bíblica que es muy importante. Números 21:8. En este pasaje bíblico vamos a ver que cuando el pueblo de Israel rechazó a Dios, ellos recibieron un castigo. Ellos tuvieron una peste, una plaga de serpientes. Y muchos de estos hombres eran picados. Y entonces le suplicaron a Moisés: Moisés, intercede por nosotros. Habla con Dios para que nos libre de este mal. Y van a ver ustedes que Dios le mandó a Moisés a construir una serpiente de bronce. Y quien la mirara quedaba sano. Escuchemos. Números 21:8. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Entonces Dios le dice a Moisés: construye una serpiente, que es una imagen, y ponla en un mástil, en lo alto. Un mástil es donde se ubican las banderas. Vamos a ver si Moisés le dijo: no, Señor, eso es idolatría. Dios acá le va a decir que quien mire esa imagen a los ojos se va a sanar. Escuchemos. Y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Dios le dijo: construye una serpiente, ponla en lo alto, y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente y mire esta serpiente a los ojos, vivirá. Sigamos y vamos a observar que Moisés obedeció. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Entonces observamos que Dios le mandó a Moisés a construir una imagen de una serpiente, y quien miraba a esa serpiente se sanaba. Ahora, ¿quién sanaba? ¿La imagen? No, sanaba a Dios a través de la imagen. Si Dios a través de la imagen de una serpiente sanaba, ¿cuánto más puede hacer a través de la imagen de su Santísima Madre o de una imagen del mismo? Por eso vamos a observar en Juan 3:14. Ustedes se han de preguntar por qué la Iglesia Católica siempre tiene un Cristo en el altar. Pues de la misma manera que Moisés levantó una serpiente de bronce a lo alto, asimismo también el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, va a ser levantado en lo alto. Juan capítulo 3, versículo 14. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Entonces, mis queridos hermanos, podemos tener imágenes, porque Dios nos ha permitido tener imágenes y Él mismo mandó construir imágenes a Moisés y en el templo de Israel. Lo que no podemos es creer que una imagen es Dios, pero los católicos no creemos que ninguna imagen es Dios. Pues por eso podemos tener una imagen, podemos abrazarla, porque nos recuerda a la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que este video les sirva para acrecentar en su fe. Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre atentos para dar razón de vuestra fe. Dios prohíbe los ídolos, Dios no prohíbe las imágenes. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y que la Santísima Virgen María los cubra con su santo manto.